Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de energía positiva y por supuesto de amor. Porque hoy precisamente de eso vamos a hablar, del amor. Pero no de cualquier amor, sino de un amor muy particular, un amor que ha capturado corazones, un amor que nos ha mantenido pegados a la pantalla, un amor que tiene nombre propio, Amara Neslihan. Sí, así como lo escuchan. Hoy vamos a sumergirnos profundamente en el universo de esta serie turca que ha conquistado a tanta gente, vamos a explorar sus secretos, vamos a desentrañar sus misterios y, lo más importante, vamos a descubrir por qué nos tiene a todos tan obsesionados. Prepárense para un viaje lleno de revelaciones impactantes, porque hoy, literalmente, vamos a revelar todo sobre Amara Neslihan. Pero antes de comenzar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan analizando series, si les apasiona el mundo del entretenimiento turco y si quieren estar al tanto de todas las novedades, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis. Y además me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, empecemos. Amara Neslihan. Un título que ya de por sí nos promete drama, pasión y por supuesto, mucho romance. Pero, ¿qué es lo que realmente hace que esta serie sea tan adictiva? ¿Qué la diferencia de otras historias de amor? Bueno, para empezar, creo que es importante destacar la complejidad de sus personajes. No son los típicos protagonistas perfectos, sin defectos ni errores. Son personajes de carne y hueso con sus propias luchas internas, con sus propias contradicciones, con sus propias heridas emocionales. Neslihan, por ejemplo. A primera vista podríamos pensar que es la típica mujer fuerte e independiente, capaz de enfrentarse a cualquier obstáculo. Pero a medida que avanza la serie, vamos descubriendo sus vulnerabilidades, sus miedos, sus inseguridades. Vemos que detrás de esa fachada de fortaleza se esconde una mujer sensible y vulnerable, que ha tenido que superar muchas adversidades en su vida. Profundicemos un poco más en este personaje fascinante. Neslihan no es solo una víctima de las circunstancias, es una superviviente. Ha construido una vida a pesar de las dificultades, mostrando una resiliencia admirable. Su independencia no es una simple pose, sino una necesidad nacida de la experiencia. Cada decisión que toma, cada paso que da, está marcado por las cicatrices del pasado, pero también por una inquebrantable voluntad de forjar su propio destino. Y es precisamente esa dualidad, esa mezcla de fortaleza y fragilidad, lo que la hace tan cercana y relatable para el público. Podemos ver en ella un reflejo de nuestras propias luchas, de nuestros propios miedos y esperanzas. Y luego tenemos a Murat. El galán de la serie, el hombre que todas querrían tener a su lado. Pero Murat tampoco es perfecto. Tiene su propio pasado oscuro, sus propios traumas, sus propios demonios que lo persiguen. Y es precisamente esa imperfección lo que lo hace tan atractivo, tan real, tan humano. Murat no es el típico príncipe azul que llega para rescatar a la damisela en apuros. Es un hombre con fallas, con errores, con un equipaje emocional pesado que lo atormenta. Pero es en esa imperfección donde reside su encanto. Su lucha interna por superar sus propios demonios, su vulnerabilidad ante el amor, su capacidad de redención, lo convierten en un personaje complejo y multidimensional que nos invita a la reflexión. No es un héroe perfecto, sino un ser humano imperfecto que busca desesperadamente la felicidad. Y esa búsqueda, ese anhelo de conexión y redención, es lo que lo hace tan cercano y comprensible para el público. La química entre Neslihan y Murat es innegable. Desde el primer momento en que se cruzan sus miradas, se siente una tensión en el aire, una conexión inexplicable que los atrae el uno al otro. Pero su relación no es fácil. Está llena de obstáculos, de malentendidos, de secretos que amenazan con separarlos. Y es precisamente esa dificultad, esa lucha constante por estar juntos, lo que hace que su historia de amor sea tan apasionante. Analicemos un poco más esta dinámica tan particular. La relación entre Neslihan y Murat no es un simple cuento de hadas. Es una historia de amor compleja, llena de altibajos, de momentos de felicidad y de profunda tristeza. Los obstáculos que enfrentan no son simples contratiempos, sino pruebas que ponen a prueba su amor y su compromiso.
Los malentendidos, los secretos y las influencias externas amenazan constantemente con separarlos, pero su conexión es tan fuerte que logran superar cada desafío. Su relación es una montaña rusa emocional que nos mantiene al borde del asiento, ansiosos por saber si finalmente lograrán encontrar la felicidad juntos. Y es precisamente esa incertidumbre, esa tensión constante, lo que hace que su historia de amor sea tan adictiva y apasionante. Pero Amar a Neslihan no es solo una historia de amor. También es una historia de superación personal, de lucha contra la injusticia, de búsqueda de la verdad. La serie aborda temas importantes como la desigualdad social, la corrupción, la violencia de género y la importancia de la familia. Y lo hace de una manera muy inteligente y sensible, sin caer en estereotipos ni en clichés. Profundicemos en esta faceta social de la serie. Amar a Neslihan no se limita a contar una simple historia de amor, también aborda temas relevantes y actuales que afectan a la sociedad. La desigualdad social, la corrupción, la violencia de género y la importancia de la familia son temas que se exploran a lo largo de la serie, generando reflexión y debate entre el público. La forma en que se abordan estos temas es particularmente inteligente y sensible, evitando caer en estereotipos y clichés. Se presentan diferentes perspectivas y se invita al espectador a cuestionar sus propias ideas y prejuicios. La serie no solo entretiene, sino que también educa y concientiza sobre problemas sociales importantes, convirtiéndose en una herramienta poderosa para promover el cambio y la transformación. Uno de los secretos mejor guardados de Amar a Neslihan, y aquí viene una revelación impactante, es la inspiración que toma de hechos reales. Muchos de los conflictos y situaciones que vemos en la pantalla están basados en historias reales que han ocurrido en Turquía. Esto le da a la serie un toque de autenticidad y realismo que la hace aún más impactante. ¿Sabías que la trama principal de la serie está inspirada en un caso real de corrupción política que sacudió a Turquía hace algunos años? Los guionistas tomaron elementos de este caso y los adaptaron a la historia de Neslihan y Murat, creando una trama aún más intensa y emocionante. Además, muchos de los personajes secundarios están basados en personas reales que han luchado contra la injusticia y la corrupción en Turquía. Esta conexión con la realidad le da a la serie un toque de autenticidad y credibilidad que la diferencia de otras producciones similares. La serie no solo entretiene, sino que también sirve como un espejo de la realidad social y política de Turquía, invitando al público a reflexionar sobre los problemas que enfrenta el país. Otro aspecto que me parece importante destacar es la calidad de la producción. La serie está filmada con una estética impecable, con una fotografía cuidada y una banda sonora que te pone los pelos de punta. Los actores son excelentes y logran transmitir a la perfección las emociones de sus personajes. Y el guión es inteligente y bien escrito con diálogos que te hacen reflexionar y situaciones que te mantienen en vilo hasta el final. La calidad de la producción de Amar a Neslihan es realmente impresionante. Cada detalle está cuidadosamente pensado y ejecutado, desde la fotografía hasta la banda sonora. La estética visual de la serie es impecable, con paisajes impresionantes y una paleta de colores que realza la belleza de los escenarios. La música es otro elemento clave de la producción, creando una atmósfera emocional que te sumerge por completo en la historia. Los actores son excelentes y logran transmitir a la perfección las emociones de sus personajes, haciendo que te conectes con ellos a un nivel profundo. El guión es inteligente y bien escrito con diálogos que te hacen reflexionar y situaciones que te mantienen en vilo hasta el final. La combinación de todos estos elementos crea una experiencia visual y emocionalmente gratificante que te atrapa desde el primer momento. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿por qué nos tiene a todos tan obsesionados Amar a Neslihan? Creo que la respuesta es sencilla, porque nos vemos reflejados en sus personajes. Porque nos identificamos con sus luchas, con sus miedos, con sus sueños. Porque nos enseña que el amor puede ser complicado, doloroso, pero también puede ser la fuerza más poderosa del mundo. En última instancia, creo que la razón por la que Amar a Neslihan resuena tanto con el público es porque nos permite vernos a nosotros mismos en la pantalla. Nos identificamos con las luchas de los personajes, con sus miedos y sus sueños. Vemos en ellos un reflejo de nuestras propias vidas y aspiraciones. La serie nos enseña que el amor puede ser complicado y doloroso, pero también que puede ser la fuerza más poderosa del mundo. Nos recuerda que todos somos imperfectos y que todos cometemos errores, pero que siempre tenemos la oportunidad de aprender, crecer y ser mejores personas. Y es esa capacidad de conexión y empatía lo que hace que Amar a Neslihan sea tan adictiva y conmovedora.
Amara Neslian nos recuerda que todos somos imperfectos, que todos cometemos errores, pero que siempre tenemos la oportunidad de aprender, de crecer y de ser mejores personas. Nos enseña que el amor verdadero no es fácil, pero que vale la pena luchar por él. Y nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza. La serie nos muestra que la vida no siempre es fácil y que todos enfrentamos desafíos y dificultades en algún momento. Pero también nos enseña que siempre hay una oportunidad para aprender, crecer y convertirnos en mejores personas. Nos recuerda que el amor verdadero no es fácil y que requiere esfuerzo, compromiso y sacrificio. Pero también nos muestra que vale la pena luchar por él, porque el amor puede ser la fuerza más poderosa del mundo. Y lo más importante, nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza, una razón para seguir adelante y creer en un futuro mejor. Y hablando de secretos impactantes, ¿qué me dicen del giro inesperado que dio la trama en los últimos capítulos? Eso nadie lo vio venir. La verdad es que los guionistas de Amara Neslian son unos genios. Saben cómo mantenernos enganchados a la historia, cómo sorprendernos con giros inesperados y cómo hacernos sufrir y disfrutar al mismo tiempo. ¿Recuerdan cuando pensábamos que Murad iba a elegir a otra mujer? Nadie se esperaba que en realidad estaba investigando una red de corrupción. ¿O cuando Neslian descubrió la verdad sobre su pasado? Eso fue un golpe bajo para todos. Los guionistas de Amara Neslian son unos verdaderos maestros en el arte de mantener al público en vilo. Saben cómo dosificar la información, cómo crear tensión y cómo sorprender con giros inesperados que cambian por completo el rumbo de la historia. Son capaces de hacernos reír, llorar, sufrir y disfrutar al mismo tiempo, creando una experiencia emocionalmente intensa y gratificante. Y es esa capacidad de sorprendernos y emocionarnos lo que hace que Amara Neslian sea tan adictiva y memorable. Pero no todo es drama y pasión en Amara Neslian. También hay momentos de humor, de ternura, de complicidad que te sacan una sonrisa y te hacen sentir bien. La relación entre Neslian y sus amigas, por ejemplo, es una de las cosas más bonitas de la serie. Te muestra la importancia de la amistad, del apoyo incondicional, de tener a alguien en quien confiar en los momentos difíciles. A pesar de los dramas y las dificultades que enfrentan, los personajes de Amara Neslian también tienen momentos de humor, ternura y complicidad que te sacan una sonrisa y te hacen sentir bien. La relación entre Neslian y sus amigas es especialmente conmovedora, mostrando la importancia de la amistad, del apoyo incondicional y de tener a alguien en quien confiar en los momentos difíciles. Estas escenas de amistad y camaradería son un respiro en medio de la tensión y el drama, recordándonos que el amor y la amistad son fundamentales para superar cualquier obstáculo. Y hablando de amistad, quiero aprovechar para agradecerles a todos ustedes, mi comunidad de YouTube, por su apoyo incondicional. Ustedes son mi familia virtual, mis amigos, mis confidentes. Y sin ustedes, este canal no sería lo que es hoy. Así que gracias de corazón, por estar siempre ahí. No saben cuánto significa para mí su apoyo. Cada comentario, cada like, cada suscripción me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ustedes son la razón por la que hago esto y me siento inmensamente agradecido por tenerlos en mi vida. Ustedes son mi familia virtual, mis amigos y mis confidentes. Y sin ustedes, este canal no sería lo que es hoy. Así que gracias de corazón, por estar siempre ahí. Pero volviendo a Amara Neslian, creo que es importante destacar el impacto cultural que ha tenido la serie. No solo ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo, sino que también ha generado un debate sobre temas importantes como la igualdad de género, la discriminación y la importancia de la educación. La serie ha servido como una plataforma para dar voz a aquellos que no la tienen, para visibilizar problemas sociales y para promover el cambio. El impacto cultural de Amara Neslian es innegable. La serie ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo, generando un debate sobre temas importantes como la igualdad de género, la discriminación y la importancia de la educación. La serie ha servido como una plataforma para dar voz a aquellos que no la tienen, para visibilizar problemas sociales y para promover el cambio. Ha inspirado a muchas personas a luchar por sus derechos, a defender sus ideales y a construir un mundo más justo y equitativo. Amara Neslian no es solo una serie de entretenimiento, es una herramienta poderosa para la transformación social. Y eso, para mí, es lo más valioso de Amara Neslian. No es solo una serie de entretenimiento, es una serie con un mensaje, una serie que te hace pensar, que te hace sentir,
que te hace reflexionar sobre el mundo que te rodea. Y eso es algo que no todas las series logran hacer. Amara Neslian va más allá del simple entretenimiento. Es una serie con un mensaje, una serie que te hace pensar, que te hace sentir y que te hace reflexionar sobre el mundo que te rodea. Te invita a cuestionar tus propias ideas y prejuicios, a empatizar con los demás y a luchar por un mundo mejor. Te muestra la importancia del amor, la amistad, la familia y la justicia. Y te recuerda que todos tenemos el poder de marcar la diferencia. Y eso, para mí, es lo más valioso de Amara Neslian. Así que ya lo saben, si aún no han visto Amara Neslian, les recomiendo que lo hagan. Sé que al principio puede parecer un poco larga, pero les aseguro que vale la pena. Denle una oportunidad y dejen que esta historia los conquiste. No se arrepentirán. Prepárense para reír, llorar, sufrir y disfrutar al mismo tiempo. Prepárense para conectar con personajes inolvidables y para reflexionar sobre temas importantes. Prepárense para vivir una experiencia emocionalmente intensa y gratificante. Denle una oportunidad a Amara Neslian y dejen que esta historia los conquiste. No se arrepentirán. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos revelado algunos secretos impactantes de Amara Neslian, hemos analizado sus personajes, hemos explorado sus temas y hemos descubierto por qué nos tiene a todos tan obsesionados. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan sentido inspirados. En resumen, Amara Neslian es una serie que te atrapa desde el primer capítulo, una serie que te hace reír, llorar, sufrir y disfrutar al mismo tiempo. Es una historia de amor, de superación personal, de lucha contra la injusticia y de búsqueda de la verdad. Y es una serie que te enseña que el amor verdadero no es fácil, pero que vale la pena luchar por él. Es una serie que te dejará pensando y sintiendo mucho después de que hayas terminado de verla. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parece Amara Neslian? ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Cuál es el momento más impactante de la serie? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Me encanta saber qué piensan y qué sienten sobre la serie. Sus comentarios son muy valiosos para mí, y me ayudan a seguir creando contenido que les guste. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutarla. Así que rían, amen, sueñen y sean felices. Hasta la próxima. Los quiero.